Qué bendición tenerlos aquí. Podemos ponernos de pie para adorar el nombre del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de que estamos aquí. Agradecemos al Señor por su bondad. Quiero recordarles un versículo que estuve analizando esta semana en 2 Corintios 12:9. Y dice: bástate mi gracia, pues tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ese versículo realmente es muy especial para mí, porque realmente me he podido dar cuenta de cómo en medio de mi debilidad, de la debilidad de las personas que me rodean, de testimonios que he podido escuchar, Dios ha estado allí. Y es bueno que recordemos. A veces llevamos una vida tan rápida que no recordamos cómo, hasta dónde Dios nos ha traído, y en medio de nuestras debilidades, cómo Dios nos ha fortalecido y nos ha sacado de ellas. Así mismo creemos que, amén. Gracias, Señor, porque esta mañana estamos aquí, Padre. Tú nos tienes aquí, Señor. Gracias por la oportunidad de adorarte, de alabarte, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Permite que esta recarga espiritual, Señor Jesús, permanezca, Padre. Gracias por tus bondades cada día, Señor. Amén. Y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 ¿Cuántos no quisieran escuchar la voz de Dios en medio de cada situación? Son innumerables las veces que yo le he pedido al Señor escuchar su voz, su guianza. Y Él me permite recibir su paz sabiendo que yo puedo confiar en Él.
vez más y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Sabemos que Dios pelea por nosotros aún cuando creemos que Él no nos escucha a nuestro lado. Por eso cantemos juntos de esta manera. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Cantemos a Dios. Ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado está. Nada me faltará, la verdad ganará. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Tú peleas por mí, yo no puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo no puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Tú peleas por mí, yo no puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado tú estás. Oh, te adoramos, así lo creemos, Jesús. Estás, tú peleas por mí, yo no puedo sentir. Poderoso gigante,
puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Te adoramos, Rey. Bendito eres Jesús. Poderoso gigante, a mi lado estás. Gracias, Señor. Gracias, poderoso gigante, por cuidar mi vida. Pidámosle al Señor que seamos más de Él y menos de nosotros. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo hoy quiero más de ti, sí, Señor Jesús, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a darle un aplauso al Señor de señores, Rey de reyes, bendito Dios. Te adoramos, oh Rey. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Qué bendición poder seguir adorando al Señor en esta mañana. Ya es nuestro segundo servicio, disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando de adorar a nuestro Dios tan maravilloso que nos ama. Sean todos bienvenidos. En esta mañana queremos saludar especialmente a parte del grupo que el día de ayer fue bautizado. Ayer tuvimos un COVID bautismo. Así es que se bautizaron 13 personas. Hay algunas que están aquí. Pónganse en pie los que están aquí, que ayer se bautizaron, por favor, para que los hermanos puedan verle. Pónganse en pie, ¿verdad? Bueno, obviamente son 2 de los 13, ¿verdad? Pero tuvimos ayer un hermoso bautismo, una bendición preciosa de parte del Señor para todos. También para mí como pastor me siento contento cuando veo gente que tiene un compromiso más cercano con el Señor a través de esa dedicación de sus vidas en el tiempo del bautismo. Dios desea compartir las escrituras en esta mañana. Les invito a que estén sobre sus pies para así orar, pedirle al Señor corazón, pedirle al Señor que nos dé entendimiento de las escrituras, a mí me dé sabiduría para poder expresar la voluntad de Dios perfecta a través de su palabra. Padre, gracias por la bendición de poder estar ante ti, de poder adorarte con la familia de la fe, Señor. Te hemos invocado, te hemos adorado. Y ahora queremos que nos des un corazón dispuesto, que abra nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra nos sea de edificación, tu palabra nos dé dirección en nuestras vidas, para vivir en una forma que demos fruto para tu gloria y que te agrademos, Señor, en todas las cosas. Si alguien no te conoce, Padre, permite que pueda afirmarse en su corazón. Y aquellos que te conocen, que sigamos en crecimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. En la Biblia hay una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Pero yo le he puesto a esa parábola el nombre de la parábola del prójimo. La razón es que samaritano es una nación, la gente de Samaria, pero la palabra prójimo significa amistad, literalmente gente que se acerca al otro. Y en realidad lo que la parábola cuenta es cómo una persona de Samaria se acercó a alguien que estaba en necesidad. Lo más importante, de hecho, es el acercamiento. Lo más importante, de hecho, es esa actitud de amistad que se demuestra con lo que hizo el samaritano. Así es que, más que acordarnos de que fue un samaritano, vamos a acordarnos de que tenemos que ser amigos. Tenemos que acercarnos a las personas que tienen necesidad. La forma que vamos a hacerlo es a través de una entrevista, o antes de la parábola va a ocurrir una entrevista de un hombre que es un experto en la ley, un hombre que conocía las escrituras. Para aquel entonces era, como decir, un doctor de las escrituras, un doctor en divinidad, si queremos decirlo así. En la entrevista va a ser una de las preguntas más importantes que siempre nos hacemos: ¿cómo obtener la vida eterna? Queremos saber cómo ser salvos, queremos estar seguros de nuestra salvación, y este hombre va a hacer la pregunta general que todos hacen: ¿cómo obtendremos la vida eterna?
Y esa pregunta y esa visita de aquel intérprete va a dar el camino para que Jesús comparta esa parábola. Ahora bien, aquel intérprete de la ley no se acercó a Jesús con un espíritu de humildad, ni se acercó a Jesús con un deseo genuino de aprender. La Biblia enseña que aquel hombre quería, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Aquí la Biblia nos indica que la pregunta no buscaba, vuelvo a decir, respuesta. Lo que buscaba era ver si Jesús conocía o no conocía, encontrar defectos en la enseñanza de Jesús, para poder como fariseo acusarle, ya que no creían en Jesús. Así es que para probarle le hace la pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Ya nos damos cuenta inmediatamente que el hombre piensa, como mucha gente, que la vida eterna se gana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas debo hacer para lograrlo? Y en verdad, nadie puede hacer nada para ganar la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo, es por gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La declaración de que Dios te declara justo es porque Jesús muere por tus pecados, derrama su vida por ti. La declaración por la cual Él te hace perfecto es por la ofrenda de Jesús, del Cordero inmolado de Dios. Así es que de plano la pregunta era incorrecta, pero él no lo sabía. Él está haciendo la pregunta que toda persona hace, más nosotros hemos aprendido por las Escrituras que nuestra salvación descansa en la declaración de Dios sobre nosotros, porque hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Así pues, hace esa pregunta y entonces Jesús le va a dar la respuesta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Y aquí nos damos inmediatamente cuenta que Jesús no le va a traer nada nuevo aparte de lo que ya estaba escrito. Comienza entonces Jesús a decirle, ya está escrito. Él le dijo, ¿qué está escrito? En la ley, en la palabra, en lo revelado. No había necesidad de traer una doctrina nueva. No había necesidad de tener una revelación diferente. Ya lo que Dios había decretado era suficiente para que el hombre pudiera conocerle. Así es que Él le devuelve al intérprete de la ley con lo que el intérprete tenía en sus manos y que era suficiente para él encontrar lo que era la salvación. Así es que le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y era que aquel intérprete de la ley llevaba una filacteria sobre su mano, en la muñeca llevaba una caja y en esa caja tenía textos del Antiguo Testamento y en esos textos estaba el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien la tierra que fluye leche y miel. Era uno de los textos de la Biblia, Deuteronomio 6:3. Jehová uno es. Hablaba de la unidad de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra estaba escrita en esas filacterias. Ellos guardaban esos mandamientos para memorizarlos, para repetirlos, porque entendían que la repetición de las Escrituras, ellos alcanzaban la salvación. Así es que Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? Y entonces Jesús comienza desde lo que él conocía y él responde. ¿A qué respondiendo? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente él conocía las Escrituras, ciertamente él podía recitar la palabra, y en ese instante con mucho orgullo y muy seguro repite el texto bíblico. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que él conocía, él sabía lo que debía hacer, él tenía conocimiento de la revelación bíblica. Así pues comienza la conversación con un hombre que sabe lo que debe hacer. Él sabe que debe amar al Señor, él sabe que debe amar a su prójimo como a sí mismo.
En otras palabras, Él sabe que amar al autor de las Escrituras, obedecerle, es la definición de amar a Dios. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. El otro texto dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ahí hay dos mandamientos. Hay uno que es más sencillo que el otro, o más difícil que el otro, o menos difícil. ¿Qué es? Amar a Dios no es tan difícil, y lo es. Porque amar a Dios en la Biblia es obedecerle. Amar a Dios no es decir palabras bonitas, ¿verdad? Hoy estamos la gente celebra el Día de la Amistad y esas cosas, ¿no? Y la gente dice, pues te quiero mucho y yo te amo, son palabras, ¿no? Y entonces una cartita con un poquito de poesía y una cancioncita, pues son palabras. Ok, pero Dios no quiere palabras, Dios quiere obediencia. No es que yo le mande una cartita, Dios, Señor, te amo, tú sabes que eres importante para mí. No, es obediencia. Que yo obedezca tus mandamientos, que yo obedezca tus ordenanzas, que yo obedezca tus decretos, que yo obedezca lo que has revelado. A veces los creyentes creemos que con expresar palabras de acción de gracia o expresar palabras de que amo a Dios, ya por eso hemos cumplido lo que Dios quiere. Y mientras tú no obedezcas, no importa que seas un poeta hablando, no importa que seas un escritor, un verbo florido, a menos que obedezcas, tú no amas a Dios. La segunda parte, amar al prójimo, es un poquito complicado porque tu prójimo te ofende muchas veces. El ser humano no se ofende. Dios no te ofende. Dios te ama. Dios te ha revelado su amor por ti. Te demuestra que te ama porque Jesús dio su vida por nosotros. Pero con tu prójimo tú te encuentras cada día. Te enojas con tu esposa, te enojas con tu esposo, te peleas con tus hijos, te peleas en el trabajo, te enojas cuando un empleado o cuando un amigo en la empresa, un amigo en la calle o en el colegio te falla o te toma prestado y no te paga o te ofende con palabras. Así es que el ser humano no se ofende, es natural, es normal porque vivimos en medio de seres pecadores como yo y como tú. Por lo tanto, cuando me rozo con el prójimo, es posible que haya momentos en que guarde ira y eso se llama rencor. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo entonces es más difícil porque, repito, mi prójimo está presente y mi amigo o la gente que me rodea, vuelvo a repetir, a veces nos ofende. Y tú también. Y tú también. Por eso dice la Biblia que si alguno no ofende es perfecto. Pero tú no lo eres, ni yo tampoco. Así que todos ofendemos en palabras. Es bien simple, pero no voy a hacer ese ejercicio. Si le dijera a alguna persona, o yo le dijera a mi esposa, mi amor, te he ofendido, ella traería un... Porque le he ofendido, ¿verdad? Hemos ofendido a la gente que amamos. Has ofendido a tu esposa, has ofendido a tu esposo. Has ofendido a tus hijos. Has ofendido a tus hermanos. Has ofendido a tus amigos. A veces inconsciente, a veces inconscientemente. Has ofendido a tu vecino. Has sido grosero con alguno. Te ha hecho hablar indebidamente. Palabras que quieres recoger, pero ya no se pueden recoger, pero lo hiciste. Así es que es difícil amar al prójimo, porque con el prójimo nos rozamos. Pero hierro con hierro se aguza, dice la Biblia. Es la voluntad de Dios que esas cosas ocurran para que aprendamos a perdonar y aprendamos a ir adelante. Pero ahora, oigan lo que ocurre. Ahora aquel hombre que le habla a Jesús, con exactitud de lo que debe hacer, Jesús le dijo, bien has respondido,
contento. Respondí bien, pero haz esto y vivirás. De momento, esa palabra fue una punzada en el corazón de aquel hombre, porque aquel hombre sabía, pero no hacía. Conocía, pero no estaba viviendo la palabra. Qué triste es que nosotros todos sabemos. Esta es la época en que todo el mundo más sabe. Todo el mundo tiene libros, tiene libros para oír, audiolibros. Todo el mundo puede ir a una conferencia. Tenemos en YouTube un montón de cuestiones. Tenemos información por todas partes. Los cristianos saben muchísimo, saben más que el lápiz. Sin embargo, es la época donde menos se obedece. Es fácil oír, pero difícil obedecer. Así que aquel hombre sabía mucho, pero no hacía. Y Jesús le da en el corazón y le dice, haz esto. No basta saber, lo que importa es hacer. No basta conocer, lo que importa es actuar. En el amor de Dios, lo que importa no son las palabras. Por eso la Biblia dice que no amemos de labios y en verdad. Aquí comienza ahora el diálogo importante. El amor de Dios no mora en un corazón que no ayuda al hermano en necesidad. Y ahora nos damos cuenta, identifica ese texto de que el hombre se sintió confrontado. Pues dice la Biblia, pero él queriendo justificarse a sí mismo, quiere decir que no estaba haciendo lo debido. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como si la palabra prójimo fuera dicha en un lenguaje extraño o difícil. La palabra prójimo significaba y significa el amigo, el que se acerca, el que te ayuda, el que está junto a ti. ¿Y quién es mi prójimo? En vez de darse cuenta que no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, quiso justificarse a sí mismo. La respuesta de Jesús va a ser esta parábola que vamos a mirar. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 21 millas de distancia. Era un camino inhóspito, un camino peligroso. Y cayó en manos de ladrones. Era un camino que tenía muchos lugares oscuros, lugares buenos en forma negativa para que se escondieran los ladrones y asaltaran. Los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Hay muchos lugares que usted no caminaría solo. Cuando uno va a caminar, por ejemplo, al Parque Mirador, uno dice, no camines a tal hora y si no hay gente, ya tú sabes, da la vuelta, no lleves nada que brille, porque sabemos que hay lugares que son peligrosos y uno no debe caminar por ese lugar solo. Así que de Jerusalén a Jericó, nadie caminaba solo. De Jerusalén a Jericó se caminaba en caravanas. Y cuando alguien caminaba solo era o porque era ignorante, o porque era osado, o porque era un necio. Así que una de esas tres cosas pasaba con este hombre que venía caminando. O era un ignorante, no sabía que había peligros, o era muy osado, a mí no me va a pasar nada, ¿qué importa? O era precisamente necio y no quería entender que no debía caminar por ese lugar. Al fin y al cabo no lo sabemos, pero son posibilidades. Así que aquel hombre cae en las manos de los ladrones que le despojan, le hacen daño y lo dejan como muerto. Es posible que esté desmayado, tirado en el piso. Y aconteció, dice la Biblia, que descendió un sacerdote por aquel camino. Y comienzan a desfilar personajes interesantes. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primera escena, camina el sacerdote, lo mira y sigue de largo. No se acerca, sino que sigue de largo. Hay un problema y es que el sacerdote posiblemente le tocaba su turno de oficializar su trabajo de ministerio. Pero la Biblia decía que un sacerdote se acercaba a un cuerpo muerto, era contaminado y era inmundo. Por tanto, quizás el sacerdote pensó, me toca servir en el templo, si me acerco y está muerto no puedo servir. O sea, es para mí más importante servir en el templo que ayudar a mi prójimo. Ese es el aspecto religioso equivocado, donde la gente piensa que la religión es más importante que el prójimo, o que la religión es más importante que la necesidad de una persona.
que está caída. Completamente erróneo. La Biblia dice que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Era el instante de que este hombre mostrara misericordia. Cuando nosotros anteponemos la religiosidad o la piedad aparente a la necesidad, estamos completamente equivocados. Aquel sacerdote, que para el judío era la clase social más alta, la máxima autoridad, el más respetado, ya que ellos, siendo colonia de Roma, odiaban a Roma, pero amaban al sumo sacerdote y amaban el sacerdocio como la gente más importante. Así que aquel hombre importante que sacrificaba no supo usar de misericordia y siguió su camino. Pero luego pasa otro, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Lo interesante es que este levita se acerca. El primero pasó de largo. El segundo llega cerca del lugar. Le mira, pero pasa de largo. Otro de la clase religiosa. Otro de los que son piadosos, entre comillas. Otro de los que son religiosos. Otro de los que amaban a Dios, entre comillas, pero no podían acercarse a la necesidad. Alguien que debía ser levantado en su tragedia. El tercero, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano era una persona odiada por los judíos. Era odiada porque no era puro descendiente de Israel. Era odiado porque fue traído de las naciones alrededor cuando Asiria conquistó el reino del norte y vivieron en la tierra y se casaron con algunos descendientes, pero no eran israelitas, no tenían historia, no tenían una genealogía que les ligara al pueblo de Israel. Por tanto, eran odiados, despreciados por los judíos. Tenían su propio templo, habían inventado su propia religión, habían imitado la fe de Israel, pero obviamente ese templo que estaba en el monte Gerizim no era parte de ninguna manera del plan de Dios. Así que los judíos le miraban con desprecio. Despreciable samaritano, maldecían a los samaritanos, no querían saber de ellos. Pero ese despreciable, pero ese que nadie quería saber de ellos, pero ese de una raza inferior según sus pensamientos, pero ese del que se prejuiciaba tanto, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. La compasión estaba sobre sus prejuicios. La compasión estaba sobre la posibilidad de que él era judío y yo samaritano. La compasión estaba arriba de que él no es de mi clase. Cuando uno tiene compasión y misericordia, uno simplemente actúa en amor. Y vamos a ver entonces cómo este acto va mostrando lo que Jesús enseña es verdadero amor por el prójimo. Veamos los pasos. Y acercándose, vendo sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Noten, era muy fácil acercarse y llamar al 911. Para aquel tiempo no había 911, ¿verdad? Pero se acerca. Era muy fácil acercarse, pero no mezclarse con el problema. Llamar a otras personas. Miren, hay un hombre caído ahí en la esquina, allá abajo, entre medio del arroyo y el barranco. No. Él se acerca y se hace parte del problema. Le venda sus heridas, le echa aceite y vino, gasta de sus recursos. El aceite y el vino era algo muy preciado para aquel entonces, gasta de sus recursos. Locura. Pero además lo pone en su cabalgadura y en un caballo no caben dos, ni menos uno acostado desmayado y otro cabalgando, o posiblemente sí. Pero lo más seguro es que lo puso en la cabalgadura y él se bajó del caballo y iba caminando. Se despojó de su comodidad. Se despojó de sus recursos, de su comodidad.
Lo llevó al mesón y cuidó de él. No fue simplemente que lo llevó al mesón, sino que lo cuida. Él hace el papel de su enfermero particular. Es un amor donde gasta su dinero, un amor donde gasta su aceite y su vino. Es un amor donde Él se sacrifica personalmente, su comodidad, su espacio. Es un amor donde Él lo lleva a un lugar y lo sigue atendiendo. Es un amor donde hay cuidado personal, donde Él se involucra. Es un amor donde Él deja provisión para que aún sigan cuidando de Él. Y en resumen, es un amor que indica que el amor requiere de tiempo, energía, dinero y sacrificio. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestros amigos, cuando nos comportamos como amigos del prójimo, cuando nos comportamos como amigos de las personas, hay momentos de necesidad donde nosotros actuaremos si amamos de esa forma, de esa manera que Jesús está enseñando cómo debemos vivir. Pero las cosas no se quedan ahí. La Biblia dice que al otro día, o no dice al otro, sino otro día. Quiere decir que no sabemos si estuvo con él 1, 2, 3, 4, 5 días. Lo que dice es que otro día, el día que fuera, porque él estaba cuidándolo, el día que fuera, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al dueño del mesón, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Saben que 2 denarios, según los estudiosos de estos tiempos, del valor de la moneda y el valor del hospedaje, dice que 2 denarios equivalen a 48 días de hospedaje y comida? Usted se imagina que usted le diga a una gente: quédese ahí, yo pago todo 48 días. Es un billete. Así que aquel hombre no solo le dio de lo que él tenía, sino que dejó más dinero para hacerse cargo de un desconocido, para hacerse cargo de un sabrá Dios quién, para hacerse cargo de una persona que quizás no podía devolverle nada porque no ayudamos para que nadie nos devuelva nada. Si usted ayuda para que le devuelvan, eso no es amor, eso es intercambio comercial. Mejor amar al que no puede hacer nada para atrás, de vuelta. Así que eso es amor. Experto en la ley, eso es amor. Religioso, eso es amor. Piadoso, eso es amor. Entonces Jesús le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Esa historia no era tan difícil de entender, pero hay un problema, y era que aquel hombre estaba prejuiciado, era judío, y no podía decir la palabra samaritano, así que dijo: el que usó de misericordia, para ni mencionarlo, porque era simple. Jesús comienza diciendo: un samaritano, o dijo un samaritano paró, y la respuesta era: el samaritano. Ah, no, pero espérate, esa gente yo no quiero ni mencionarla. Así que el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Déjate de apariencias, déjate de religiosidad. Aprende a amar al necesitado, aprende al que está caído y está al alcance de tu mano, extenderle ayuda. Haz lo mismo. Ámale, fortalécele, levántale. Y entonces, eso es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo es hacerte compañero. Usar misericordia del necesitado. ¿Saben qué? Jesús fue nuestro primer prójimo.
¿Y cómo es eso? Porque Él nos ha hecho bien. Y nos sigue haciendo bien. ¿Por qué? Porque Él ha vendado nuestras heridas. Y las sigue vendando. Es nuestro prójimo. Echa aceite y echa este tipo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vino este tipo de gozo. Jesús pagó y dejó pago por nuestros pecados ante el Padre. Es nuestro prójimo. Jesús nos carga. El pasado nos ha cargado, nos carga y nos cargará. Y nos ha dado ya lugar en el mesón de su Padre Celestial. Jesús es tu prójimo. Jesús es mi prójimo. Pero Jesús quiere que tú seas prójimo de la familia de la fe y prójimo de los que necesitan de ti. Y finalizo leyendo este texto cuando habla del juicio, de un juicio, el juicio de la nación en este caso. Pero Jesús dice estas palabras: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Es interesante que Jesús no está hablando de cuánta Biblia sabemos, ni cuántos cursos hicimos, ni cuán preparados estábamos para hablar, ni cuántas veces predicamos ni abrimos la boca. Lo que Jesús está diciendo: ¿cuánta acción hiciste por aquellos que te necesitaban? ¿Cuánto hiciste por el que estaba desnudo? ¿Cuánto hiciste por el que estuvo enfermo? ¿Cuánto hiciste por el que estuvo caído? ¿Cuánto hiciste? Porque la iglesia está llena de sanedrines, de personas que se dedican a juzgar a las demás personas, a criticar los fallos del otro, se dedican a acusar, pero muy pocas personas se dedican a perdonar, a levantar, a ayudar, a motivar. Es fácil hacer lo indebido. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie. Dios nos ha llamado a amar, a levantar, a tener compasión, a tener misericordia, porque eso es lo que Dios hace contigo cada día. Y hace conmigo cada día. ¿Cuándo te vimos así, Jesús? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y es bueno que noten que Jesús está hablando de su pueblo, de sus hermanos más pequeños. Los hermanos que en la iglesia, los hermanos que en la familia de la fe son parte tuya y son parte mía. Los hermanos que en la iglesia en algún momento de sus vidas se sienten hambrientos o sedientos o caídos, o se sienten encarcelados, o se sienten descubiertos en su necesidad. Dios nos llama a amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Y eso es el mandamiento de Dios. Eso es lo que demuestra que eres parte de los que heredan el reino de los cielos. Los que heredan el reino de los cielos, resumimos, son aquellos que aman a Dios y le obedecen, y que ese amor se demuestra y se complementa en cómo amo a mi prójimo, no con palabras, sino con hechos. Dios sea exaltado. Pregúntate en tu corazón si si Jesús te preguntara a ti esa interrogante: ¿qué hay que hacer para entrar a la vida eterna? Ya sabemos la primera parte: leer la Biblia, orar, ayunar, lo que tú quieras. Pero, pregúntate si tú amas a tu prójimo. Pero no es que si lo amas con la boca, sino si has accionado cuando hay necesidad por aquel que te necesita. Y en el pueblo de Dios siempre va necesidad. Y esa es la medida de tu amor a Dios. Padre, gracias
por recordarnos cómo amar, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo. Danos sabiduría para accionar, para bendecir, para ser, Dios, siempre de soporte al necesitado, Señor. Para no solo orar por los hermanos, sino cuando está en nuestra posibilidad, ayudar en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos tanto de nuestras propias cosas. Nos llenamos de tanto egoísmo que nos olvida servir. Así que gracias por los que sirven. Gracias por los que están siempre dispuestos para servir en tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Dios les guarde. Hasta el domingo próximo, si Dios quiere. Gracias por estar con nosotros.